Bueno, pues eso, lo que ya he dicho, soy Carlos Pérez García, neurointervencionista del Hospital Clínico de Madrid, y voy a hablar pues, de patología hemorrágica, de los estudios publicados, algunos que he elegido sobre del tercer trimestre de 2021. Has elegido fundamentalmente dos artículos. Este es el primero, es un metaanálisis sobre el realce de la pared de los aneurismas y su relación con los diferentes tipos de inestabilidad, que ahora veremos. Y el segundo es un estudio que habla de la sensibilidad y especificidad del TOF comparado con la geografía para seguir aneurismas tratados, ¿vale? Entonces, como vemos, un poco un hilo conductor de seguimiento, diferentes técnicas de imagen de aneurismas. Entonces, bueno, empezamos con este artículo publicado en el European Journal of Neurology, en lo que digo, un metaanálisis del realce de la pared. El contexto un poco de este artículo, pues los modelos de predicción actuales, fundamentalmente, pues usamos mucho, como sabemos, la escala fases. Bueno, nosotros sí que es verdad que la usamos mucho en nuestro hospital, que nos da un riesgo estimado, en este caso, de rotura a 5 años, pues sigue presentando importantes deficiencias, ¿no? Al final, muchos de los aneurismas que vemos al final rotos y que tratamos, pues realmente tendrían una puntuación fases tirando a bajita. Y lo mismo, pues muchos aneurismas que al final acabamos tratando, pues también puede ser que tengan un riesgo realmente bajo. Y por otro lado, pues todavía no está del todo claro el rendimiento del realce parietal en los distintos tipos de inestabilidad del aneurisma, no solamente la rotura, sino también sobre el crecimiento o la presentación sintomática, que son también hallazgos, ¿no?, que nos parecen a inestabilidad del aneurisma. En este contexto, pues el objetivo del estudio era evaluar la asociación entre el realce parietal en la resonancia magnética con el Vessel Wall Imaging y la inestabilidad del aneurisma, ya os digo, descrito como rotura, crecimiento o presentación sintomática. Los métodos, pues fue una revisión sistemática tipo metaanálisis de estudios publicados desde el principio de los tiempos hasta enero de 2021, cogiendo tanto estudios transversales como estudios longitudinales. En cuanto a esto, pues bueno, recordar que los estudios transversales son aquellos que se realizan en un momento dado, ¿no? No es un seguimiento de pacientes, sino escogidos en un punto concreto. Es decir, en un punto concreto tenemos aneurismas estables y aneurismas inestables, y en ese momento pues, se realiza la resonancia magnética con Vessel Wall Imaging para ver si tiene realce parietal. Y luego los estudios longitudinales son aquellos que sí que hay un seguimiento en el tiempo, es decir, partimos de aneurismas completamente estables y se realizan controles de resonancia magnética con el Vessel Wall Imaging para demostrar realce parietal, y algunos de ellos seguirán estables, otros de ellos se inestabilizarán. Entonces, bueno, estos eran los resultados del estudio. En total recogieron 1.669 estudios, fueron, identificados inicialmente en la base de datos, de los cuales se excluyeron la grandísima mayoría, como veis, sobre todo, pues, bueno, muchos duplicados y otros, obviamente, pues que no cumplían los criterios de inclusión del estudio. En total, 12 estudios incluidos al final en el análisis de datos, divididos en 3 grupos. El primer grupo eran 4 estudios transversales que hablaban básicamente del Vessel Wall Imaging comparando aneurismas rotos con no rotos. En este caso eran 656 aneurismas. El segundo grupo eran 7 estudios, también estudios transversales, pero en este caso, en vez de sobre la rotura, hablaban sobre aneurismas sintomáticos o con crecimiento versus aneurismas estables, ¿vale? Esta comparación con respecto al realce parietal. En total, 1.171 aneurismas. Y por último, en cuanto a los estudios longitudinales, tenían 2 que seguían aneurismas estables desde el principio. En total, 210 aneurismas seguidos 24 o 27 meses. Vale, entonces, en cuanto al primer grupo, ya os digo, los estudios transversales que comparaban aneurismas rotos con no rotos, tenemos 300, se partían de 335 aneurismas no rotos y 321 aneurismas rotos. Vale. De los no rotos se vio que 11 aneurismas tenían realce parietal, de los rotos 123 aneurismas tenían realce parietal, ¿vale? Vemos aquí esta asociación que, si vemos los gráficos, en fin, del metaanálisis, en este caso lo que llaman razón de prevalencia, que es una especie de como el riesgo relativo, pero dedicado a estudios transversales, pero es básicamente lo mismo. Como vemos, una razón de prevalencia con una alta asociación entre el realce parietal
y la rotura del aneurisma, ¿no? De 11,47 con un intervalo de confianza pues de 4 hasta 32. Esto en cuanto al primer grupo. En cuanto al segundo grupo, que eran los estudios transversales que comparaban aneurismas sintomáticos, ¿vale? En este caso con sintomáticos o con crecimiento, con aneurismas estables, 7 estudios, con 606 aneurismas no sintomáticos o sin crecimiento, es decir, 606 aneurismas completamente estables, y por otro lado, 565 aneurismas o bien sintomáticos o bien con crecimiento, ¿vale? De los estables, se vio que 56 tenían realce parietal. De los inestables, en este caso, ya os digo, sintomáticos o con crecimiento, 264 aneurismas tenían realce parietal. Con lo cual, bueno, igual, con una razón de prevalencia también estadísticamente significativa a favor del realce parietal, o sea, la asociación entre el realce parietal y que sea sintomático el aneurisma. En total, pues bueno, 4,62 con este intervalo de confianza donde vemos pues todos los estudios significativos. Y por último tenemos los estudios longitudinales. Son 2 estudios longitudinales que seguían aneurismas estables. Entonces, el primero de ellos eran 65 aneurismas estables seguidos durante 27 meses, de los cuales 2 se rompieron y 2 crecieron. Y todos ellos, es decir, los 4, tenían realce parietal en la resonancia magnética. En el otro estudio, en el segundo estudio, eran 145 aneurismas estables seguidos durante 24 meses, de los cuales 12 crecieron y de estos 12, 10 tuvieron realce parietal en el Vessel Wall Imaging. Igual también con estos resultados estadísticamente significativos, con un riesgo relativo, en este caso, de 8, ¿vale? A favor del realce parietal con la inestabilidad, en este caso, como vemos, en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, esta tabla resume un poco pues, todos los estudios incluidos en este metaanálisis, de los cuales nos vamos a fijar en estas columnas, ¿vale? La primera de ellas es la sensibilidad. En general, la sensibilidad ya os digo, de la performance del Vessel Wall Imaging para detectar esta inestabilidad de los aneurismas, pues es bastante buena, ¿vale? La sensibilidad, quitando algunos que son un poco más bajitos, en general pues no está mal la sensibilidad. En cuanto a la especificidad y el valor predictivo positivo, en general son bastante malos, ¿vale? El Vessel Wall Imaging, ¿vale? Ya os digo, con unos porcentajes tirando a bastante bajitos, algunos muy bajos. Y lo que sí que es importante quedarnos es con el valor predictivo negativo, ¿vale? Es decir, el valor predictivo negativo aquí es quizás lo que más nos va a ayudar y lo que puede ser, vamos, la conclusión un poco más importante de este estudio, ¿vale? Como vemos, la mayoría de los estudios incluidos en el metaanálisis tiene un valor predictivo negativo bastante alto, quitando este de 67 y este de 87, el resto son todos por encima del 90%. Esto nos hace pensar que es, digamos, quedarse un poco más con la idea de que cuando no realza la pared del aneurisma es cuando realmente lo más probable es que sea estable. El hecho de que realce, pues bueno, puede ser estable o no, ¿vale? Pero lo que sí que es verdad que descarta esa inestabilidad, digamos, es el no realce de la pared. Y eso son un poco las conclusiones de este estudio. Bueno, la primera, que existe una asociación positiva entre la presencia de realce y en la pared del aneurisma y la inestabilidad del mismo, como vemos, más fuerte hacia la rotura, es decir, había una razón de prevalencia, es verdad, mayor hacia la rotura que hacia los otros tipos de inestabilidad, el crecimiento o la presentación sintomática. Y lo que quizás la conclusión más importante es esta, que el rendimiento discriminativo, con este valor predictivo negativo tan alto, favorece actualmente sobre todo el uso de la ausencia del realce como marcador de estabilidad, ¿no? Al contrario de usar la presencia como realmente un marcador de inestabilidad. Y la última conclusión, pues bueno, que los resultados de los estudios longitudinales sugieren que el realce parietal pues, puede mejorar la evaluación actual del riesgo de estos aneurismas que vamos siguiendo en el tiempo, ¿no? Quizás el poder ir realizando Vessel Wall Imaging en el seguimiento, pues nos puede hacer cambiar un poco lo que vamos haciendo, ¿no? Si estamos siguiendo un aneurisma y vemos varios años que no tiene ningún tipo de realce, a lo mejor podemos espaciar un poco más ese seguimiento. O lo contrario, si empezamos a ver que realza, pues hacemos los controles más cortos o incluso le hacemos una arteriografía.
Esto en cuanto a este estudio. El siguiente artículo que quiero hablaros es de este artículo publicado en el JNIS, que habla de la sensibilidad y especificidad y otros factores que ahora veremos del TOF de la resonancia magnética comparado con la angiografía para el seguimiento de aneurismas tratados, ¿vale? El contexto de este artículo pues es, bueno, en la práctica clínica, la angiografía obviamente sigue siendo el gol estándar de cara a saber pues si recanalizan o no, cómo están en los aneurismas tratados en el seguimiento. Y como ya hacemos obviamente en todos lados, ¿no? Pues obviamente pues muchos estudios indican que el 3D TOF puede ser un sustituto bastante ideal para valorar el grado de oclusión, tanto por el coste relativamente bajo como porque no irradia y sobre todo porque no es una prueba invasiva. Entonces, en ese contexto, el objetivo del estudio era básicamente evaluar la sensibilidad y especificidad de la 3D TOF versus la angiografía como modalidad de seguimiento en aneurismas tratados, ¿vale? No en aneurismas incidentales, en este caso ya serían para los aneurismas tratados. Entonces, en este caso es un estudio observacional prospectivo realizado en 2 centros con los criterios de inclusión, eran todos pacientes mayores de 18 años con al menos un aneurisma tratado y lo más importante es esto, se hacía un seguimiento con un test de TOF en un arresto de 3 teslas y una angiografía el mismo día, ¿vale? El mismo día se le hacía el test de TOF y unas horas más tarde pues hacía la angiografía. Entonces, básicamente, lo que os digo, se hacía un 3D TOF al principio, evaluado por 2 neuroradiólogos que tenían, pues, de una manera dicotómica, elegir si le había oclusión completa o si había una oclusión incompleta. Y más tarde se hacía la angiografía, pero ese mismo día, que era evaluada por 2 neurocirujanos que también decían si la oclusión era completa o la oclusión era incompleta. Vale. Una de las cosas que se evaluó fue la concordancia intermodalidad, ¿vale? La concordancia entre ambas modalidades. Esto se hizo con el índice kappa, un poco a modo de recordatorio. 0 es que no hay 0 acuerdo entre las dos modalidades. De hasta 0,20 es un acuerdo leve, de 0,20 a 0,40 acuerdo regular, hasta 0,60 moderado, hasta 0,80 acuerdo sustancial y más de 0,80 hasta el 1 pues es un acuerdo casi perfecto o si es 1 pues ya sería un acuerdo perfecto. Y luego además pues se analizó la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos positivos y negativos de la 3D TOF con respecto a la angiografía que era usado en este caso como el gol estándar. Y los resultados pues, son los siguientes. Se hizo un seguimiento entre mayo de 2019 y diciembre de 2019 en 2 centros. Se evaluaron 324 aneurismas con 3D TOF y angiografía. Y digamos, se generaron 4 grupos. El primero de los grupos, como eran todos aneurismas tratados, el primero de los grupos eran aneurismas embolizados solo con coils. En total, 91 aneurismas seguidos. El segundo grupo son aneurismas embolizados con stent más menos coils, ¿vale? En este caso, el 129 aneurismas era el grupo más grande. Luego tenemos un grupo de aneurismas embolizados con flow diverter, que eran 48, y por último, aneurismas clipados, que eran 56. Y estos fueron los resultados en estos casos. En el primer grupo, en el grupo de solo coils, recordad, 91 casos, 91 aneurismas, vemos que el 3D TOF y la angiografía dieron a 10 aneurismas como oclusión incompleta, dieron 73 aneurismas como oclusión completa y hubo fallo en 8 aneurismas. En 8 aneurismas hubo falsos positivos, es decir, la 3D TOF dio de oclusión incompleta a 8 aneurismas que realmente tenían una oclusión completa, ¿no? Con un índice kappa moderado, con muy buena sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo, aquí en este caso bajo el valor predictivo positivo, en este caso por estos falsos positivos. El segundo grupo es el grupo de stent más menos coils, el grupo con mayor número de aneurismas. Se vieron 4 aneurismas dados como oclusión incompleta en las 2 pruebas de imagen, 117 como oclusión completa en las 2 pruebas de imagen y luego tenemos 6 falsos positivos, 6 aneurismas dados como oclusión incompleta en el TOF y como oclusión completa en la angiografía y luego quizás un poco, digamos, peor, ¿no? O sea, como resultado peor, estos falsos negativos, ¿no? El hecho de que el 3D TOF te diga que el aneurisma está completamente cerrado cuando realmente por la angiografía pues no es así y en este caso pues sí que hubo 2 falsos negativos. El índice kappa era
tirando a un poco más bajito que el anterior, y una sensibilidad y valor predictivo positivo, en este caso bajitos por estos falsos positivos y negativos. El siguiente grupo es el grupo del Flow Diverter, eran 48 pacientes y este es el grupo con mejores resultados, ¿vale? Como vemos, la oclusión incompleta se dio en las dos modalidades en 11 aneurismas, en 36 aneurismas oclusiones completas, no hubo ningún falso positivo y solo hubo un aneurisma con un falso negativo, un aneurisma en el que se dio como completa la oclusión en el TOF, que realmente no estaba del todo completa en la angiografía. Y como vemos, pues un índice kappa casi perfecto y sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos muy, muy altos. Y por último tenemos el grupo del CLIP. El grupo del CLIP, en este caso eran 56 aneurismas que se dieron como oclusión incompleta en 3, como oclusión completa en 50 y con 3 falsos negativos, ¿vale? 3 falsos negativos, 3 pacientes, o sea, 3 aneurismas que se dieron como oclusión completa, pero realmente no lo estaban de todo en la angiografía. Esto es interesante y de todas maneras es lógico, ¿no? Porque como sabemos, el 3 de TOF tiene sus limitaciones con respecto a los clips y los artefactos que dan, por lo cual pues, es lógico pensar que los artefactos puedan taparnos algún tipo de cuello, ¿no? Que efectivamente pues en angiografía sí que lo vemos. Eso hace, bueno, que el índice kappa sea en este caso moderado y lo que hay un fallo importante aquí es en la sensibilidad de esta prueba de cara a detectar estas oclusiones incompletas. Entonces, bueno, un poco como conclusiones de estos estudios es que, bueno, los resultados muestran que el 3D TOF es una técnica fiable, como ya sabemos, en la detección de aneurismas residuales después de tratamiento, que la eficacia diagnóstica es un poco mayor hacia los aneurismas tratados como por embolización que por la cirugía, que por la craniotomía, sobre todo en cuanto a la sensibilidad, por lo dicho, por los artefactos del clip. Y por último, bueno, pues que la mayor eficacia diagnóstica, como vemos, se vio en el grupo de diversores de flujo y la que menor quizás en el grupo este de stent más menos coils. Y por último, antes de terminar, quería simplemente enseñarnos un par de imágenes. Este es un artículo publicado en la JNR, es un technical report que nos habla de la reso de 7 teslas y el TOF para diferenciar entre aneurismas incidentales y variantes anatómicas. Y es únicamente, me parecen bonitas las imágenes que ponen. Este, por ejemplo, es una imagen de un 3D TOF hecho en una reso de 1,5 teslas. Aquí podemos tener efectivamente dudas de si esto es o no un aneurisma o una dilatación infundibular. Este paciente lo más seguro es que se llevase una arteriografía. En este caso vemos la reconstrucción 3D en unas 7 teslas y cómo realmente pues, es un origen infundibular, ¿no? Aquí en esta arteria que nace de la comunicante anterior. Y aquí, pues en las imágenes fuente, pues igual, en otro caso, esto es una 1,5 teslas, tenemos esta irregularidad en la pared posterior de la arteria basilar, que podemos tener miedo, pues si pueda tener un bleb o pueda tener algún pequeño microaneurisma ahí, cuando realmente en el 7 teslas vemos perfectamente, pues, como es un origen infundibular, de aquí una pequeña como arteria cerebrosa superior accesoria. Y ya está. Y con esto pues dejo paso al resto un poco a discutir el tema del seguimiento de aneurismas. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a dar el paso a Mariano porque para un curso reciente de vascular hizo una revisión sobre el seguimiento de aneurismas y nos va a dar una pinceladita. Ya puedes compartir la pantalla cuando quieras. Danos una pinceladilla de los aneurismas, tanto por vía endovascular como quirúrgica, cuáles son un poco las ventajas de cada técnica, ¿no? No se te escucha, Mariano, desmuteate. Si quieres hacemos prueba. Venga, a lo mejor habla tú. ¿Estoy bien ahora? Perfecto, dale. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Tengo la voz así un poquito tomada que estoy saliendo del COVID, lo siento mucho. Perfecto, Bueno, nada. mucho más interesante. Espectacular, Carlos, la presentación y a modo, bueno, para que luego podamos hablar un poco lo que se hace en cada sitio. A modo de resumen de este seguimiento de aneurismas cerebrales tratados, ¿no? Que es un poco algo que no hay consenso en los diferentes hospitales de qué se debe hacer, ¿no? Un poco lo que hay que mirar, tenemos que mirar si hay infarto en el parénquima, hemorragia, hidrocefalia o efecto de masa, ya sea por el mismo aneurisma o por un infarto isquémico o un hematoma.
la aparición de nuevos aneurismas en el seguimiento de estos pacientes, que como saben que los aneurismas pueden ser múltiples y pueden aparecer en el tiempo. La recanalización de lo que bien dijo Carlos recién, que es una de las cosas que más nos importa cuando tratamos un aneurisma. Y luego problemas relacionados con el tratamiento. O sea, la recanalización como falta de recurrencia o falta de eficacia, si quieren, en largo plazo. Y problemas relacionados con el tratamiento como la presencia de hiperplasia intimal cuando colocamos un stent, que puede condicionar estenosis en esa arteria, y la permeabilidad de las ramas, sobre todo las ramas que cubrimos con un diversor de flujo, y también los pacientes tratados quirúrgicamente con un clip, ¿no? Como resumen, en cuanto a las modalidades de imagen, según la exactitud diagnóstica y el tipo de tratamiento, vemos que, Mariano, como dijo Carlos, no se ve, la arterial... Mariano, no se ve la segunda diapo porque lo tienes puesto en el modo edición, no en el presentador. Si quieres darle a la segunda diapo, sí. Así, si Está quieres como ahí, edición. sí. ¿Y ahora? ¿Ahora se Se ve? sigue viendo igual. No, se ve en modo edición, pero si quieres explícalo aquí que se ve suficientemente bien. Bueno, ¿ven ahí esto? Sí, ¿Se ve o no? sí. Bueno, vemos En que modo la edición. arteriografía es el patrón de referencia, ¿no? El estándar con la cual comparamos todos los otros métodos, ¿no? Y que el 3D TOF y el TOF con contraste se equiparan a la arteriografía en los pacientes tratados con coiling simple, pero vemos que bueno, en la mayoría de los estudios, cuando hemos tratado al paciente con un stent o con stent y coils o con un diversor de flujo, la rentabilidad diagnóstica cae un poco en el TOF y mejora en el TOF con contraste. Y lo mismo sucede también con los disruptores de flujo, ¿no? O sea, nos podemos dejar recurrencias aneurismáticas en aneurismas con flujo lento y esa rentabilidad diagnóstica mejora con la administración de contraste. Y lo otro es que en la resonancia, como también tenemos que ver la presencia cuando hemos puesto un stent o un flow diverter, tenemos que valorar cómo está la arteria, sobre todo en esos primeros 12 meses, ¿no?, de la colocación del stent. La resonancia falla en la evaluación de esa hiperplasia intimal, ¿no? O sea, la pérdida de señal dentro del stent hace que no podamos saber si el paciente ha tenido o tiene una hiperplasia intimal con estenosis o es solo artefacto por el metal del dispositivo. Y en cuanto a los clips, obviamente la arteriografía también es el patrón de referencia, y con la salvedad, la resonancia hace mucho artefacto, como bien dijo Carlos, y sí que el angiotac podría ser válido en el seguimiento de estos pacientes, sobre todo cuando después de una primera arteriografía hemos visto que no hay ningún resto aneurismático, ¿no? Y para cerrar, esto no se mueve nada. Tienes que ir al modo edición y marca la tercera. Es que hay como dos, ¿no? Dos pantallas, ¿no? Sí, pero si te mantienes ahí, te vemos. Si ahí le das a la tercera, te vemos. Eso es, ahí te estamos viendo. Vale. Y entonces, como propuesta para seguimiento en un aneurisma que en el tratamiento ha quedado completamente excluido o le hemos dejado un pequeño cuello remanente, si se mantiene estable, por lo menos nosotros en nuestro centro tenemos la arteria del tratamiento, ¿no? Y hacemos un control a los 6 meses, intentamos hacer un control arteriográfico a los 6 meses y a los 12. En este periodo, recordar que es el periodo donde hay una mayor tasa de recanalización aneurisma y es el periodo donde se puede producir esa hiperplasia intimal dentro del stent. Si no vemos recanalización ni vemos hiperplasia intimal, podemos espaciar los controles cada 3 o 5 años y ya empezar a utilizar aquí métodos no invasivos. Y en cambio, si vemos
cambios en alguno de esos estudios de tratamiento, tenemos que ver si ha aparecido un cuello remanente o ha crecido lo que había quedado previamente. Hacemos seguimiento estrecho anual hasta los 5 años y luego vamos espaciando cada 3 a 5 años. Si en ese seguimiento vemos un aneurisma residual, en un estudio no invasivo tenemos que realizar la radiografía para valorar un retratamiento si tiene la suficiente entidad como para tratarse, que ya si es un aneurisma roto recanalizado nosotros tratamos casi todo, vamos. Y o si es una cosa muy pequeña se puede hacer un seguimiento estrecho anual también hasta los 5 años y luego espacios con cada 5. Y ya está. Perfecto, muchas gracias Mariano. Yo creo que podemos pasar ya al panel de expertos y ir preguntándole cómo hacen ellos, ¿no? Cómo hacen el seguimiento de esos aneurismas, tanto con CLIP como con COI. Mientras da paso al resto de panelistas, comentaba una cosa del estudio de Carlos, ¿no? Del que has presentado primero, del BSL World Imaging. Realmente, con un alto valor predictivo negativo y un bajo valor predictivo positivo, o sea, no te sirve para indicar el tratamiento a un aneurisma de menos de 6 milímetros. Te serviría para no ofrecerle tratamiento a un aneurisma de 7 milímetros, por ejemplo, que no capte. Eso es. Sí, creo que es más, o sea, yo creo que los resultados al menos de estos estudios van un poco hacia eso, hacia darte un poco a ti la tranquilidad de no hacer nada a ciertos aneurismas por el hecho de simplemente, bueno, pues que no están realzando, que se ve que pues dentro de otras opciones, pues una de ellas es que haya un tipo de inflamación en la pared o algo que sepamos que pueda inestabilizarse en cierto momento. Vale, pues esas dos preguntas para Alejandro, Darío, Ale. ¿Dejaríais de tratar a un paciente con un aneurisma de 7 milímetros sin ninguna otra contraindicación que no capte la pared? ¿Y cómo hacéis el seguimiento de vuestros pacientes? Por ejemplo, Alejandro, empieza. Ahora, hola. Oye, a ver, con respecto a lo del BSL World Imaging, yo creo que hay un concepto, antes de responderte, es que tampoco lo podemos aislar del resto de datos que tenemos. Nosotros hemos trabajado con imagen, en un tiempo más verano un artículo nuestro por ahí. Claro, es verdad que el valor predictivo positivo y la especificidad pueden ser no tan altas, pero cuando lo unes al FASE, lo unes a un marcador inflamatorio y lo unes a tu propia experiencia, todo cambia. Entonces yo creo que por ahí va la línea más que aislar la imagen de la resonancia sobre la toma de decisiones. Y hay que pensar que también tú cuando tomas una decisión sobre un aneurisma tiene un momentum, tiene una historia que has visto. Entonces cuando vas uniendo cosas, mejora tu valor predictivo, especialmente cuando lo unes al FASE y a marcadores, a unos determinados marcadores inflamatorios. Eso es una cosa. Hoy por hoy, con una no captación y un aneurisma de 7, nos costaría no tratarlos por muchas razones. No solamente razones lógicas, sino porque estamos todos muy pro a tratar. Hay que decir que en un análisis que hemos hecho, para que se hagan una idea, de flow diverter de 200 y tantos casos, el diámetro medio es de 7 con algo, no roto, para que te hagan alguna idea. Es poco probable que no lo tratemos. Y con respecto al seguimiento, es un melón que nosotros tenemos que abrir. Tenemos la misma situación de Mariano más o menos, pero ese es un melón que hay que abrir y que tenemos que terminar. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar en nuestro proceso. Hoy por hoy yo te diría que Mariano más o menos refleja lo que hacemos. Efectivamente tengo una tendencia a tratar las recanalizaciones en ambas ramas, más en los rotos, por supuesto. Pero también yo veo que cada vez más vamos a tener que dejar de hacer diagnósticos invasivos a este tipo de pacientes. Hoy por hoy no tenemos la solución, pero es un melón que yo creo que queda muy abierto para el futuro próximo. Ahora, el seguimiento es muy similar a lo que dice Mariano, por lo menos en la parte endovascular. Darío, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, más o menos parecido. En general, en los aneurismas tratados de forma quirúrgica, se intenta hacer una arteriografía intraoperatoria. Si es posible, si no es posible, se hace durante el ingreso. Y si es correcta la exclusión del aneurisma, solemos hacer una resonancia aproximadamente a los 6 meses. Si la resonancia mantiene la exclusión del aneurisma, en principio el paciente y la arteriografía inicial estaba excluido el aneurisma, el paciente no, en principio ya le damos el alta si no tiene factores de riesgo, ¿no? Paciente que sea joven o que tenga familiares numerosos con
con aneurisma. Y en cuanto al seguimiento endovascular, bueno, es lo que comentaba Alejandro, ¿no? En conjunto con ellos solemos hacer si me equivoco, Alejandro, corrígeme, solemos hacer en general a los pacientes tratados de forma endovascular una arteriografía a los 6 meses, ¿sí? En forma protocolizada, a los 6 meses, prácticamente no se nos escapa. Y aquellos pacientes donde la exclusión es correcta, por medio de la arteriografía, ya sí hacemos un seguimiento de forma anual, más o menos lo que hemos consensuado en torno a 5 años, ya con resonancia. En aquellos pacientes donde en esta arteriografía de control anual aparece ya sea quirúrgico o endovascular, aparece un resto de cuello, una compactación de coil, ahí lo que hacemos es comentarlo en sesiones en general con neuroradiología y se decide un poco el camino a seguir. O se trata el paciente o se realiza el siguiente control también de forma arteriográfica, o depende, o si es poco, también a veces lo solemos hacer con resonancia. Es verdad que cuando vemos a aquellos pacientes que han sido tratados de forma quirúrgica y solicitamos resonancia, es frecuente que el artefacto de Klick, como comenta Carlos, que a veces es imposible valorar bien la arteria aferente, la arteria eferente y el cuello. Y a veces estos pacientes terminamos pidiendo un angiotac, ¿no? Para más o menos asegurarnos de que esté bien. Perfecto. Y Alex, ¿vosotros cómo lo hacéis? Bueno, gracias a todos por la invitación. Respondiendo a la primera pregunta, en cuanto al tamaño, lo del 7 milímetros, bueno, todos sabemos por el ISUYA, por la literatura, ¿no? Que lo toman como punto de corte, pero la experiencia, y en general si hacemos esta pregunta a todos, es que muchos aneurismas rotos que vemos el día a día son menores de ese tamaño. Entonces, yo trataría. En cuanto a un aneurisma incidental, no solo, obviamente, está muy bonito el trabajo del realce, obviamente es un trabajo que todo apunta a que, bueno, que tienes otro dato más en cuanto al seguimiento de los aneurismas, que puedes o no decidir en base a eso, pero hay más factores, como decía Alejandro, ¿no? Alejandro comentaba que no solo nos podemos basar en eso, hay que ver todo en el contexto. Sobre todo, pues si está en territorio posterior, ¿no? Como todos sabéis que en territorio posterior hay más riesgo también, y la historia natural de un aneurisma roto en territorio posterior también es mucho peor, ¿no? Entonces, o factores como el tabaco, en fin, que también se ha publicado, ¿no? Se ha demostrado que el tabaco también es un factor negativo para pacientes con aneurismas, ¿no? Entonces, yo creo que esa pregunta, yo creo que en general todos coincidimos que sí que trataríamos, ¿no? Luego, en cuanto al seguimiento, pues bueno, aquí pues un poco parecido. Yo creo que, bueno, el seguimiento, al menos una vez embolizado o tratado un aneurisma, tanto quirúrgicamente o endovascularmente, hay que hacer al menos al primer año, una prueba de imagen invasiva, que es la angiografía. Hacemos una angiografía entre los 3 y 6 meses. Ahora la tendencia es quizás demorar un poquito más la arteriografía a los 6 meses. En cuanto al dispositivo, ¿no? Sobre todo los flow diverter, muchos que vemos, hacemos un arterio precoz, no digo todos, pero hay muchos que vemos hiperplasia y quizás, pues bueno, demoramos un poco más la arteriografía en pacientes con flow diverter por ese motivo. En cuanto al seguimiento a largo plazo, solemos seguirlos hasta 5 años. Yo la única reflexión que hago a todo esto, que bueno, que ahora podemos decir uno hace un seguimiento a los 2, luego lo hace cada 3 meses con resonancia. Está bien, hay que hacerlo también con pruebas obviamente no invasivas, y la tendencia es esa, hacerlas con pruebas no invasivas, obviamente. Pero yo la reflexión que me planteo aquí es hasta cuándo hay que parar también, porque claro, el punto es hasta 5 años y hay que también, la reflexión es que el paciente no se vuelva un paciente crónico. Que no sea un paciente crónico, porque al final estás como condenando a un paciente a que has tratado y le haces seguimiento, y eso también genera mucha angustia al paciente. Luego otro tema también es el tema de decidir, una vez ya le das el alta, porque eso pasa en pacientes jóvenes, sobre todo en pacientes jóvenes, a los 5 años, paciente joven con 30, 40 o qué sé yo, o 50 años, ¿no? Le das el alta y a veces te plantean, pero no me va a hacer más pruebas. Entonces, claro, esa es la pregunta del millón. ¿Debemos repetir
otro seguimiento a los, qué sé yo, 2, 3 o 5 años. Todos creo que hemos visto aneurismas que se han tratado, ya sea por cirugía o endovascularmente, que se han roto, qué sé yo, a los 10 años o más. Entonces, quizás no es lo más frecuente ni común, pero eso también es una pregunta a plantearse, ¿no? No sé. Sin más, una reflexión que hago, sin más, por tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no?, el método, el timing, hasta cuándo, ¿no? Sincronificarlo, pero que no se den por perdidos, ¿no? Que no se den por dejado de la mano de Dios.